La Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante, y el mensaje de esta noche se llama comienza con una entrega. Vamos a repetirlo: comienza con una entrega. Así se llama el mensaje esta noche en esta reunión de oración. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Voy a aclarar algo que yo sé que Jesús no quiso decirlo. Y cuando Jesús dice, porque ellos aman el orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles, Jesús no está diciendo que orar de pies en nuestra reunión es malo. Jesús no está diciendo que orar en las esquinas de las calles es malo. ¿Qué está hablando Jesús acerca de la oración? Está hablando de la hipocresía. Dice Jesús, ellos aman el orar de pies en las sinagogas, aman el orar en las esquinas. Pero lo que le decía el domingo, ¿cuál era la intención de los religiosos? ¿Cuál era la intención de estos hipócritas de los que está hablando Jesús? Su intención en realidad no era orar. La intención de ellos era que los vieran. La intención de ellos era que la gente dijera: mira cuánto oran, mira cómo se reúnen a orar, mira cómo están. Esa era la intención de aquellos religiosos. No amaban el orar para entregarse al Padre, no amaban el orar para tener una repercusión en el mundo espiritual, sino que lo hacían con la intención incorrecta. Entonces, estas cosas Jesús las está atacando, pero está atacando es la mala intención, la mala motivación en nuestros corazones para orar. Ahora dice Jesús en el siguiente versículo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad antes que vosotros la pidan. Vosotros pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mucho se ha hablado de la oración, pero yo quiero en esta noche, en esta reflexión, como les dije al principio, que les dije se llama todo inicia con una entrega. Quiero decirles lo que no es la oración. Escuchen, lo que no es la oración. La oración no es una pista de carrera. Cuando nosotros pensamos que oramos para competir, oramos para que alguien crea o sepa que oramos. Entonces, por eso digo, la oración no es una pista de carrera. La oración no es una forma de obligar al Padre. La oración no es repetir siempre la misma palabra. La oración no es un protocolo, y la oración no es un castigo. ¿Por qué quiero hablarles de esto? De lo que no es la oración. Porque la oración no es un castigo. Estábamos mi esposo y yo hablando, y llegamos a unas historias de la infancia en la que ella tuvo experiencia con unos niños, y casualmente yo también tengo una experiencia con un niño que cuando se portaban mal, yo personalmente, mi amiguito, teníamos 9 años, cuando él se portaba mal en los cultos o en las reuniones de niños,
Él era muy tremendo, pero ¿tú sabes cuál era el castigo para el amigo mío? El castigo era que las maestras de los niños, allá en aquella congregación en donde yo nací, había en el patio muchas matas de cambur. Y yo recuerdo que al niño, cuando se portaba mal y no le hacía caso a las maestras, le decían: te vas a aquel rincón, te pones de frente a la pared y ahí te quedas orando toda la reunión de niños. Esa era la forma de castigar al niño. Nunca pudo seguir adelante, nunca se pudo más congregar, no ha podido salir de vicios y de circunstancias. Tuvo un trauma. Entonces mi esposa me dice: yo también conozco a alguien que el castigo era que te vas al cuarto a orar. Cuando te portas mal, te vas al cuarto a orar. Entonces, ¿qué se le estaba enseñando a los niños? Que la oración era un castigo. Más adelante usted va a entender por la Biblia que la oración es un deleite. Nadie puede castigarse orando. Nadie puede decir: pequé, me porté mal, hice lo malo, ahora tengo que ir a orar. Te estás castigando por alguna cosa, por algún pecado que cometiste, como que si la oración fuese una forma de Dios castigarte. Entonces traemos traumas de la infancia, y aún siendo nosotros cristianos podemos hacernos trauma con la oración. Por eso es que para muchos la oración es algo tan pesado. Para muchos la oración es una cosa tan difícil. Para muchos la oración es algo tan imposible de llegar, porque aún hay trauma concerniente a la oración, y muchos piensan que orar es una forma de Dios castigarnos. Vamos más adelante a ver cosas muy importantes sobre la oración. Ahora, quiero decirles y mencionar algunas cosas en donde, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos y a sus seguidores, siempre usó una relación. Explico mejor. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, cuando Jesús enseñó a orar a sus seguidores, siempre usó una relación. ¿Qué relación usó Jesús siempre? La relación de un hijo con un padre. La relación de un hijo con un padre. Lo vamos a ver en la Biblia. Siempre Jesús usó esa relación, una relación de un hijo con su padre. Lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 6. Lo leímos, lo acabamos de leer. Jesús dice: cuando entres a tu aposento, cuando entres a tu cuarto, cuando entres al lugar que tú tienes para orar, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Qué dice Jesús? Ora a tu Padre. Jesús no está diciendo ora a mi Padre. Jesús quería enseñarte. No dice ora al Padre de tu hermano, ora al Padre del evangelista, ora al Padre del apóstol. Jesús está diciendo: entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla, ora con tu Padre. Entonces todo inicia con una relación. Vemos también en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando Jesús está enseñando la oración modelo. ¿Cómo comenzó Jesús enseñándonos la oración? Padre nuestro. Fíjate cómo Jesús está diciendo: cuando vayas a orar, comienza diciendo Padre nuestro. Qué bonito. En Mateo capítulo 7, versículo 9, alguien le puso a estas fracciones de estos versículos la oración y la regla de oro. Alguien le puso el título a estos versículos: la oración y la regla de oro. La regla de oro. Pero Jesús, en ese versículo 9 del capítulo 7, Jesús pregunta algo: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Mira, Jesús, cuando nos va a enseñar a orar, Jesús primero coloca este ejemplo o hace esta pregunta. Levante la mano los padres. Ajá. Jesús te está diciendo a ti: levante la mano las madres. Ajá. Jesús te está diciendo a ti: si tu hijo te pide un pan, ¿usted le va a dar una piedra? Ajá. Jesús te está llevando al plano de que tú ya te identificas como padre y sabes lo bueno que hay en tu corazón para tu hijo. Y Jesús sigue diciendo: y si te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Eso lo está Jesús hablando antes
de decirte cómo usted inicia una conversación en la oración. Jesús está hablando acerca del pedir, acerca del buscar, acerca del tocar. Jesús está hablando de todas estas cosas, pero Jesús te lleva al plano de el pedido de un hijo a su padre. Entonces, cuando nosotros queremos orar bien, debemos entender que se trata de una entrega. Una entrega ¿de quién y para quién? Una entrega de un hijo a su padre. Por eso la mejor oración que hacemos es aquella oración en donde tenemos una convicción clara a quien nosotros les estamos pidiendo, a quien nosotros nos estamos acercando. Oramos mal porque pensamos que nos les acercamos a un extraño. Oramos bien, oramos nosotros en una intimidad, en una confianza, porque estoy seguro que estoy hablando con mi Padre. Cuando tú oras a tu Padre, tú tienes confianza y sabes que vas a entrar en confianza a hablar con tu Padre. Una de las cosas terribles que está sucediendo al momento de orar es pensar en las prohibiciones. Es pensar en lo que tengo que arreglar antes de ir a orar. Escuchen lo que les estoy diciendo en esta noche. Una cosa terrible que nosotros queremos practicar para orar es arreglar cosas antes de ir ante la presencia de mi papá. Entonces lo que logramos es reprimir el pecado. Lo que logramos es reprimir las debilidades. Y cuando reprimimos el pecado y reprimimos las debilidades, nunca seremos libres. Yo les comenté a ustedes de un joven que dio el testimonio de cómo estuvo, cómo fue adicto de la pornografía durante mucho tiempo. Desde la adolescencia trajo esta adicción a la pornografía. Y él dice que un día dijo: tengo que dejar la pornografía, tengo que dejar esto. Y dijo que lo primero que hizo fue agarrar su teléfono y lo vendió. Y comenzó a usar un teléfono que no son inteligentes. Y él dice: un año duré yo sin ver pornografía porque no tenía teléfono. Y al año él dijo: estoy libre de la pornografía, y se compró un teléfono. Y él dice: lo primero que hice fue volver a las páginas de la pornografía. Y él dice: aprendí algo. Yo lo que hice fue reprimir la debilidad, reprimir el pecado. Y cuando nosotros no nos entregamos al Padre, porque tenemos que arreglar asuntos con nuestra carne, reprimimos la carne, pero no somos libres. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Que usted no reprima la carne. El Padre quiere que tú te entregues a Él. Es la única manera de que tú seas libre del pecado. No. La única forma que usted sea libre del pecado es que usted se entregue al Padre. Entrégate por completo. Entrégate tal cual tú eres. Es tu Padre. Ahora tu Padre está esperando que tú te entregues a Él como tú eres. Hermano, pasa algo. Cuando tú te entregas al Padre, las obras de la carne disminuyen. Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ahora llévalo a esto: es necesario que Jesús crezca en ti. De la forma como Jesús crece en ti, las obras de la carne disminuyen. La cosa es que queremos luchar en nuestra fuerza contra los pecados. Queremos luchar con nuestra fuerza para ser santos. Escucha esto: queremos santificarnos, queremos ser santos, queremos ser mejores. Pero eso no va a ocurrir a menos que el Padre te ayude, a menos que tú te entregues al Padre. Entrégate al Padre. No luches con eso. Entrégate al Padre y el Padre te dará la victoria. Te repito esto: no luches con eso. Entrégate al Padre y el Padre te dará la victoria en todas las cosas. Amén. Mateo capítulo 36, versículo 39. Jesús se va al Getsemaní a orar antes de ser entregado por sus enemigos, antes de ser capturado. Él se va a orar con 3 discípulos. 26:39. Él se va a orar a un lugar llamado el Getsemaní.
Dicen que en el huerto, o que el huerto era de algún discípulo. Algunos historiadores piensan que era de algún discípulo, y que había un gran molino en aquel lugar, queriendo decir la historia que el lugar del Getsemaní significa molino, donde trituran. Jesús fue el lugar donde iba a ser triturado su agenda personal, su propia motivación. Jesús iba a ser entregado allá. Yo digo siempre, y lo voy a decir siempre, Jesús no se entregó primero en la cruz. Jesús se entregó en el Getsemaní. Jesús se entregó en el Getsemaní. Tú sabes 3 palabras importantes que Jesús hizo en el Getsemaní. Jesús, ¿cuántas veces oró en el Getsemaní? Diga conmigo, 3 veces. Jesús fue al Getsemaní y oró 3 veces. Pero sea usted inteligente y vea lo que Jesús dijo en el Getsemaní. Jesús deja a los discípulos atrás, los deja orando, Él se va más adentro, y lo primero que Jesús dice: Padre mío, entrega. Padre mío, entrega. Padre mío, vengo con ganas de decirte que si no soy yo el que muero, perfecto. Él sabía que el Padre no lo iba a desechar. Él sabía que el Padre no lo iba a dejar, por lo que Él estaba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no está diciendo cualquier cosa al Padre. Escuchen lo que le estoy diciendo. Jesús no le está diciendo cualquier cosa al Padre. Es como cuando yo le digo al Padre: si es necesario que otro pastoree, ¿por qué no lo haces? Pero esto es tan pequeñito comparado con el compromiso de Jesús. Jesús está hablando de una misión, y es la misión más importante. Es lo que nadie habría hecho, lo que hizo Jesús. Está diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice: pero no se haga conforme a yo quiero, hágase conforme a tu voluntad. ¿Qué es lo que pasa en el Getsemaní? 3 veces Jesús se regresa, ve a los discípulos: oren, oren, y se devuelve al monte. Y vuelve y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Se regresa, ve a los muchachos casi dormidos y les dice: oren, velen, para que no entren en tentación. Oren, velen. Por último, Jesús le dice: vaya, duérmanse. La compañía que Jesús tenía para ir a orar, se quedaron dormidos. Yo ando por allí, yo cuando ando en la camioneta, cuando ando manejando, a las 2 de la tarde le da un sueño a uno en la carretera, tremendo. Y anda mi esposa al lado. Y yo le digo: mi amor, pero duérmete, porque yo también la veo a ella así. Pero duérmete. No, es que no me puedo dormir, te tengo que acompañarte, tengo que hablar. Y un día ella no pudo salir conmigo y me mandó a Danielito y me mandó a Leo. No voy yo, pero ahí van 2 muchachos. Eso te van a acompañar, eso van a hablar contigo, eso van a estar. Y entonces me vengo, y cuando veo aquí a un lado uno está dormido. Y entonces digo: bueno, pero tengo 2 compañeros, me queda otro para hablar. Cuando voy a hablar, también está dormido. Entonces algo parecido sintió Jesús. Yo me traigo estos 3 muchachos para que me ayuden a orar, pero entonces están dormidos. Pero Jesús nunca dejó de entregarse. La entrega es muy personal. Los discípulos estaban dormidos, estaban cabeceando, pero Él nunca perdió el principio de entregarse. La entrega es algo personal. Oramos en comunión, oramos en acuerdo, nos reunimos para orar, pero la entrega al Padre. Por eso Jesús dijo: Padre mío. ¿Qué dijo Jesús? Padre nuestro. Ora a tu Padre, tu Padre. Entonces la entrega es algo personal. No. La entrega no es que mi esposa se entregó y yo también estoy entregado. No. Ay, mi esposo se entregó. No. Olvídese de eso. Su esposo se entregó, usted tiene que entregarse. Su esposa se entregó, usted tiene que entregarse. Su esposo se entregó, usted también tiene que entregarse. Ay, mi mamá se entregó. No, su mamá fue la que se entregó, usted tiene que entregarse. Esto es algo bastante personal, bastante individual. Entonces todo comienza con una entrega al Padre. Haga así y diga:
Me entrego a mi padre. No diga al padre, diga me entrego a mi padre. Hermano, mira, nosotros somos 6 y 2 somos 8 muchachos. 8 muchachos. Pero ninguno de los 8 decía 9 con mi hermana. Ninguno de los 9 decíamos padre de Dan. Yo cuando iba a entrar, padre de Dan, puedo pasar a este lugar. Padre de Dubán, puedo entregar a este lugar. Padre de Damari, padre de Doriani, padre de Dali, puedo entrar a este lugar. No. Mi papá. Él era papá de 9, pero era mi papá. Y entonces siempre teníamos una conversación. Yo soy el hijo preferido de mi papá. Eso yo lo creo, pero es que el que está al lado también lo cree, y aquel también lo cree. Y todos creían que eran el hijo preferido del papá. Hermano, el padre no tiene hijos predilectos. El padre no tiene hijos favoritos. Pero sí hay algo que hace la diferencia. Que hay hijos que se entregan más que otros. Wow, le repito esta frase. El padre no tiene hijos predilectos, el padre no tiene hijos preferidos, pero hay una gran diferencia. Hay algo que hace la diferencia, es que hay hijos que se entregan más que otros. No digas, ay, es que él es preferido del padre, él es favorito. No, es que él se entrega más que tú. Entrégate más también, ve más, entrégate más y te darás cuenta que eres un hijo amado. ¿Cuántos habrán criticado a Juan cuando escribió aquel evangelio, el evangelio de Juan? Juan, el discípulo que Jesús amaba. Vea quién es, habla la Biblia, vaya hacia Juan y vas a ver en muchos escritos que él decía, Juan, el discípulo amado por Jesús. Juan, el discípulo al que Jesús más amaba. Cuando tú vas a ver quién escribió eso, él mismo. Por eso era su convicción. Seguro que Pedro también puede haber dicho, Pedro, el discípulo al que Jesús ama más. Iba Bartolomé y podía decir lo mismo. Iba Judas y podía decir lo mismo. Jesús no tuvo problema con eso. Si tú piensas que yo te amo más, piensa que yo te amo más. Pero es algo muy personal. No importa que tu hermano no se entregue, pero él es tu padre. Entrégate tú más intencionalmente. Entrégate más. Yo aprendí con mi abuela Eulogia algo. Las abuelas y nosotros los nietos siempre podemos pensar que las abuelas, pasa más con las abuelas que con las madres. Pensamos que las abuelas tienen nietos favoritos. Yo aprendí con mi abuela Eulogia algo. Y me decía de mi primo Jairo, me decía, no. Lo que pasa es que Jairo llega los sábados a Nirgua y los viernes y me trae algo. Me trae una gallina de esa que tiene la nuca pelada, no me acuerdo cómo se llama, la hermana Mercedes. Una piroca, me trae una gallina piroca. Una vez llegó con una cochina. Pero ¿sabe algo? Mi abuela mostró un amor igual para todos, pero un nieto más intenso que los demás. Un nieto más detallista que los demás. Y la diferencia está allí, en los detalles. La diferencia está en lo que tú crees que tú eres para el Padre. Yo veo gente que se agarran a Dios para ellos solos. Él es mi Dios. Hermano, hay gente que le regalan una torta, una simple torta, y dice, el Padre sabía que yo quería comer torta y me mandó una torta. Ay, pero tú si eres fanática, tú si eres religiosa, tú si eres yo no sé qué. Pero es que esa hija piensa que su padre le mandó una torta. Y su padre respeta eso. Yo le mandé una torta. Ese hermano que dice que el cerro del Picacho es de él. Ese hermano es tan fanático y tan religioso que dice que cuando Dios estaba armando el cerro del Picacho, él dice que Dios estaba pensando era en él. Es que voy a hacer este cerro del Picacho porque un día un hijo mío va a vivir allá y va a tomar café, y yo quiero que este cerro él vea aquí y haga videos en ese cerro. Yo voy a hacer este cerro específicamente para él.
Es que ese es religioso, si es fanático. Pero eso es lo que ese muchacho cree, que Dios hizo ese cerro para él. Amén. Los ríos. Yo le digo a la gente: aduéñate de un río, aduéñate de una playa, aduéñate de un cerro, aduéñate de algo, aduéñate de algo. Y di: esto lo hizo Dios para mí. Por eso es que tú no quieres ir a la playa, no quieres ir a los ríos, no quieres ir a los parapentes, no quieres ir a ningún lado. Porque piensas que eso Dios lo hizo para ti. Entonces así pensamos los hijos, hermana. ¿Cómo pensamos los hijos? Que Dios piensa en mí siempre. ¿Qué es lo que hace a un hijo victorioso? Pensar que su padre siempre piensa en él. Usted piense que su papá siempre está pensando en usted. El mínimo detalle, eso fue su papá. El mínimo detalle, eso fue su papá que se lo mandó. ¿Cuántos están aquí hoy? Entonces creo que una forma para iniciar una buena oración es que nosotros aprendamos a entregarnos. Quiero terminar en el Salmo capítulo 37, versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 4. Quiero que lo leamos. Búsquelo en su casa, búsquelo donde usted esté. Salmo 37, 4. Ok. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Termino diciéndole algo: no ore pensando que usted merece un castigo. Por eso es que usted está orando, porque tú te mereces un castigo y tienes que orar 4 horas. Y ahora vas a ayunar 3 días consecutivos. Ni siquiera agua con azúcar, nada. Y vamos, domina esa carne. Todo esto nosotros pensamos que es una forma de castigarnos. Hermano, ¿tú sabes cómo yo comparo esto? Una vez yo le estaba explicando a un pastor que es bueno comer huevos sancochados en el desayuno. Yo le decía: es bueno comer huevos sancochados en el desayuno y no come arepa. Yo le decía: yo soy débil. Esas benditas arepas que nosotros los venezolanos hacemos, eso no tiene comparación con nada. Pero tenemos que comernos 5 huevos sancochados, le decía yo, con sal. Y entonces él me dijo esto: pero ¿qué enfermedad tienes tú? ¿De qué tú estás sufriendo? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando la gente tiene hábitos de oración, cuando la gente quiere orar, cuando la gente quiere ayunar, cuando la gente quiere hacer vigilia, ¿qué mal estará pagando? ¿Qué pecado estará pagando? Porque es que está orando, está llorando. Mira, ora y llora. Ora y llora. Llora más que una Magdalena. Mira cómo llora. Pero no piensan en que eso se hace porque estamos sanos. Pasa con la comida y pasa en lo espiritual. Cuando tú oras mucho, cuando tú te entregas mucho, cuando tú lloras en la presencia de Dios, no todo el tiempo tú estás quebrantado, no todo el tiempo tú lo haces porque hay sanidad en ti. Estás sano espiritualmente. Entonces, deleítate en Jehová. Deleítate, ve eso como un deleite. Les pongo algo que la gente me ha dicho. Algo que la gente ha dicho. Pero tu esposa te tiene medido. ¿Por qué tú dices eso? Porque es que no se baja de esa moto y no se baja de esa camioneta. Fíjate tú cómo las cosas, el que la quiera ver de otra forma lo ve. Es que te tiene medido. No se baja de esa moto, no se baja de esa camioneta. Pero la gente no puede pensar en que hay un deleite. Por ejemplo, a mí me encanta andar con mi esposa.
Cuando voy al baño digo, pero siéntate allá afuera de la puerta, espérame ahí, vamos a hablar. Pero la gente quiere pensar otra cosa y no pensar en un deleite. Entonces, ¿qué diferencia grande hay entre no es que me tienen medido, no es que me tienen monitoreado, es que hay un deleite en hablar con esa persona, en comentar con esa persona, en tomarle la mano a esa persona? Hay un deleite en el Padre. Cuando tú comienzas a entregarte, comienzas a ver verdaderamente quién es tu Padre. Es amoroso, es compasivo, te entiende. A veces te da cosas sin tú pedírtelas y tú dices, wow, Él sabía que yo quería esto y yo nunca se lo pedí. Ese es tu Padre. Pero ¿cómo sabes que tu Padre es así? Deleítate en Él. Deleítate en Él. Por eso dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo aquel que piensa que Dios es amargado, todo aquel que piensa que Dios nunca se ríe, todo aquel que piensa que Dios es un tipo que es durísimo, que no sé, hay que buscar la forma, las palabras adecuadas para hablar con Él, es porque nunca se ha deleitado en Él. Pero cuando tú te deleitas en tu Padre, sabes que Él entiende tu vocabulario, sabes que puedes hablar con Él en cualquier momento, hablas con Él en cualquier lugar, no solamente para impresionar. Tú no oras cuando comes, tú no oras cuando te vas a la carretera. La gente le dice a otro, tú no oras cuando comes. Cuando tú comes tú no oras. Mira, este sale y no ora. La gente quiere medirte por si oras cuando comes, que yo digo que eso es rezar. No reza cuando va a comer, mira. Porque cuando tú te deleitas en el Señor, hay una relación con Él continua, que de repente pasas todo un viaje orando o cantando, de repente no. Hay una forma diferente de conectarse y de relacionarse con el Padre. Cada hijo tiene una forma diferente de relacionarse con su Padre. Cada hijo. Y el Padre quiere que cada hijo tenga una forma especial de relacionarse con Él. Todo inicia con una entrega. Dios les bendiga.